porque hoy el presidente llevaba para repartir. Salió raspado y también enchilado el expresidente Felipe Calderón, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le llamara comandante Borolas. ¿Se acuerdan de Borolas? Aquel cómico comediante mexicano que salía con sacos grandes. Bueno, pues el presidente hace referencia a Borolas por el saco grande que se puso Felipe Calderón, que se veía, por cierto, muy chistoso, con su saco grande, así chaparrito como es, cuando lanzó la guerra contra el narcotráfico. Y esto, parecía que le habían puesto cohete por ya sabe dónde a Felipe Calderón, que salió a las redes sociales a despotricar contra López Obrador. Pero primero, vamos a ver y escuchar al presidente de México desde Tabasco. De este diálogo con los grupos del crimen o autodefensas, usted ayer decía que no estaba de acuerdo con esta reunión del subsecretario, pero también recordar, usted mismo lo mencionó, que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado este proceso para la pacificación del país. Sí, pero es otra cosa, es distinto. ¿En qué momento lo iniciaría este proceso, esta consulta? Primero estamos consolidando todo lo que tiene que ver con el bienestar, porque consideramos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se resuelven los problemas de inseguridad, de violencia, solo con medidas coercitivas. Eso lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, a la avispero, y nos metió en todo esto que estamos padeciendo todavía. No había ni siquiera un plan, y en vez de atender las causas, quiso de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza. No olvidemos que esto no se dice, de que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, a Patzingán, que hay mucho calor, así como en Tabasco. Es la tierra caliente de Michoacán. Y va vestido de militar. Se pone un chaleco, que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borol. Y ahí declara la guerra. Y miren, esto lo tengo que estar recordando porque a veces se simplifica demasiado. Se piensa que surgió el problema con nosotros. Y sí asumo la responsabilidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad, pero no podemos dejar de considerar los antecedentes. Entonces, así lo dijo. No es... Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rápido salió Felipe Calderón a responderle en Twitter. Escribe: hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande. No, si nos queda claro que a usted no le queda el saco. No le quedaba ni siquiera cuando lanzó la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pero a otros les queda grande el cargo. En referencia, obviamente, a López Obrador. Es verdaderamente deleznable porque, se lo digo y se lo repito, vamos, no tendría yo que estarle diciendo esto, usted lo vio, usted lo vivió, ¿Lo sufrió? Lo sufrió, usted sufrió a Felipe Calderón. Usted vio cómo abrió las puertas del infierno para los mexicanos. Esa es una realidad. Eso de que le declara la guerra directamente al narco y etcétera, pues ha sido desmentido por muchísimos periodistas de carrera, con investigaciones muy serias, con todo el rigor periodístico, como
Álvaro Delgado, si no me equivoco, bueno, pues muchísimas investigaciones que develan serias irregularidades en la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, que terminó en la destrucción de muchísimas familias, en una sangría absoluta. Vicente, ¿me equivoco en esto? No, miento en esto, ¿no? De que de pronto dejaron de existir muchísimos pueblos, que se convirtieron en pueblos fantasmas en el norte de la República. Claro, y vamos a suponer que el plan de Calderón dio resultados al final de su sexenio. Vamos a darle el beneficio de la duda sin conceder. Yo le pregunto a don Felipe Calderón, ¿en este plan incluía negociación con los cárteles de la droga? Pregunto nada más. Pregunto, ahí la dejo sobre la mesa, porque no se nos olvide que en el juicio contra el Chapo Guzmán salieron manchados Felipe Calderón, Genaro García Luna, porque se habló de sobornos que les pagaban o dinero que les pagaban para proteger a tal o cual cártel de la droga. No, Nada más pregunto. Vicente y otros panistas, el mismo Marco Cortés, no han dejado de cuestionar a la Cuarta Transformación, al gobierno en estos momentos, por esta reunión que tuvo el subsecretario de Gobernación en La Huacana, Michoacán, con grupos de autodefensas, con el mismo doctor Mireles. Y bueno, pues están en eso, o sea, están cuestionando, se reunió con el crimen organizado, ¿no? La misma reportera de Ciro Gómez Leiva para Radio Fórmula se lo plantea de esa forma, ¿no? Bueno, grupos armados que pueden ser autodefensas o grupos criminales, cuando oficialmente ya se dijo, no, pues eran simplemente autodefensas. O sea, se está cuestionando de lo que ellos actúan. Yo en eso creo que concuerdo con López Obrador. O sea, el León cree que todos son de su condición. Y otra cosa importante, tanto que le critican las mañaneras, pero ahí están prendidos de la televisión o de la transmisión de YouTube de Presidencia de la República, los expresidentes, los adversarios políticos. ¿Cómo ves, mi querido Rafa? No, exactamente, y ahí van a estar, o sea, esa es la realidad. Hay muchos que van a estar siguiendo la mañanera para ver qué dice de ellos. Pero bien lo dices, Vicente, yo estaba pensando exactamente lo mismo sobre este tema del juicio del Chapo Guzmán. ¿Con qué calidad, con qué autoridad política y moral puede llegar a hablar el expresidente Felipe Calderón cuando cuando se dio el juicio, salió embarrado él y todos los expresidentes, no nada más él, y donde había pactos con el crimen organizado? Ahora, este señor fue el que empezó este tema de la sangría en el país. Esa es la realidad. Él fue el precursor de la sangre, del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico. ¿Cuántos negocios? Y yo te lo digo por experiencia, porque yo trabajé en negocios, muchos negocios en diferentes ciudades que venían creciendo, Vicente. Muchos negocios se cerraron. El crimen organizado, hay un reporte de, si no mal recuerdo, de Regeneración, de Sin embargo, perdón, donde dice que del sexenio de Fox al sexenio de Peña Nieto le ha costado a los mexicanos más de 17,000 millones de dólares por el crimen organizado, porque eso le ha costado no solamente en vidas humanas, sino en trabajo, sino en prosperidad, y también en todas las familias que han salido afectadas. Por eso muchos mexicanos se tuvieron que ir al extranjero, a Estados Unidos, porque no tenían seguridad. Al ver toda esta masacre, todo lo que estaba pasando contra el crimen organizado, muchos se fueron del país, no solamente por una crisis económica, sino por miedo. Y si llegara a darse el caso de que se calmen las cosas en México y por fin tengamos paz, yo sé que muchos extranjeros, bueno, en este caso muchos migrantes que estaban en Estados Unidos, van a regresar y le van a invertir a México y van a regresar con esas remesas y le van a sacar provecho. Eso es lo que quiere mucha gente. Que no me venga el presidente o el expresidente Calderón con esta sarta de pendejadas, porque no le queda y no le va. Bueno, vamos a